Hablando de la creatinina, es costo efectiva, es un producto de degradación de la creatina del músculo. Esta se filtra libremente en el glomérulo, es secretada en el túbulo proximal, se habla que de un 10 a un 30%, y su síntesis diaria es de 20 miligramos por kilo de peso. La producción de esta y su liberación en la circulación van a variar mucho dependiendo de la edad, del sexo, la masa muscular y algunas enfermedades y la dieta. La concentración sérica de creatinina no es específica de lesión tubular, como por ejemplo vemos en las depresiones de volumen y en los factores prerrenales y postrenales, que pueden aumentar falsamente las concentraciones de la misma. La medición estática de los niveles de creatinina sérica no se reflejan en los cambios en el tiempo real de la tasa de filtrado, como resultado de cambios agudos en la función renal, porque la creatinina se acumula en el tiempo. La disminución de la secreción tubular inducida por fármacos puede llevar a subestimar la función renal. Como habíamos dicho, esa secreción va de un 10 a un 30%. Si yo inhibo esa secreción, pues la concentración sérica va a aumentar ligeramente. Esto lo pueden provocar medicamentos como son la cimetidina y el trimestoprim. Y va a aparecer que hay una tasa realmente alterada cuando realmente no es así. El análisis de creatinina está sujeto a interferencias por la ingesta de algunos fármacos o en determinados estados fisiopatológicos. El nitrógeno ureico sanguíneo, el BUN, es una molécula de bajo peso molecular. Esta es derivada del catabolismo proteico de la dieta y del recambio tisular. Va a haber una relación inversamente proporcional a la disminución de la tasa, o sea, menor tasa, mayor niveles de BUN. Se filtra libremente y en cantidad variable, y un 30 a 70% es reabsorbida en el túbulo proximal. Su rango, dependiendo del laboratorio, va a oscilar entre 5 a 20 miligramos por decilitro. Hay factores no renales que lo pueden alterar, como es la ingesta proteica, el catabolismo de proteínas endógenas, la ingesta hídrica, síntesis hepática de urea y un catabolismo tisular excesivo, como es la fiebre, grandes quemaduras, traumatismos, sepsis. Debido a estas limitaciones, no es un marcador sensible ni específico. La proteinuria. La excreción urinaria es menor de 150 miligramos al día. Las proteínas filtradas aproximadamente son las del plasma, un 60%, y proteínas tubulares de tal Horstmann, un 40%. Hablamos de diagnóstico de proteinuria cuando tengo niveles superiores a 300 miligramos al día. De los mecanismos fisiopatológicos de la proteinuria, tenemos mecanismos glomerulares por rebosamiento o procesos tubulares. En caso de los glomerulares, por aumento de la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular por glomerulopatías, cuando tengo una presión hidrostática capilar glomerular elevada, cuando tengo un coeficiente de filtración glomerular alterado. Ya por rebosamiento se debe a la producción aumentada de proteínas de bajo peso molecular en procesos tubulares, disminución de la absorción tubular de las proteínas filtradas, o que haya un aumento en la producción de las proteínas tubulares por daño tubular. Se ha demostrado que en los pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular baja y que tienen, proteinuria, tienen más riesgo de llegar a desarrollar una lesión renal aguda con un peor pronóstico que aquellos que no tienen la proteinuria. Varias publicaciones destacan el poder diagnóstico de las proteínas totales en injuria renal aguda por diferentes fármacos
que inducen nefrotoxicidad, incluyendo el cisplatino y los AINES. Aquí ya entrando en lo que es la injuria renal aguda, prerrenal versus la necrosis tubular aguda, que también abarca un poquito la doctora Restituyo. Estas dos son las principales causas de injuria renal aguda que ocurren en el hospital y van a representar aproximadamente entre un 65 al 75% de los casos de injuria renal aguda. Van a haber ciertos marcadores para distinguir uno del otro, entre ellos tenemos el examen general de orina, la concentración de sodio en orina, la fracción de excreción de sodio, la relación Bunn-creatinina sérica y la osmolalidad urinaria. En el examen general de orina, a nivel prerenal puede ser normal o casi normal, pueden haber cilindros hialinos y o granulares finos. En la necrosis tubular aguda, vamos a tener cilindros de células epiteliales granulares de color marrón fangoso y células epiteliales tubulares renales libres. Estas células epiteliales renales libres y los mismos cilindros se van a deber a que la lesión isquémica o tóxica va a llevar a un desprendimiento de células hacia el lumen tubular, ya sea por la muerte celular o por disminución de la adhesión que va a haber entre célula y célula y entre la célula y la membrana basal. Aunque no tengamos estos hallazgos en el examen de orina, no podemos excluir la necrosis tubular aguda. Aquí tenemos un cilindro granular de célula, bueno, varios, de célula epitelial de color marrón fangoso. Aquí tenemos un cilindro y aquí tenemos células tubulares renales libres, que estas van a ser más grandes que los glóbulos blancos, van a tener un núcleo central grande y será único. En cuanto a la concentración de sodio, a nivel prerenal hablamos de una concentración menor de 20 miliequivalente por litro, incluso puede llegar tan baja a ser como 1 miliequivalente por litro. En la necrosis tubular aguda hablamos de una concentración entre 40 y 50 miliequivalentes por litros. Una de las limitaciones de esta es que puede haber una superposición debido a las variaciones en la reabsorción de agua. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad prerrenal que no tenga acceso a agua o que no se le dé la debida hidratación, va a haber un aumento de la hormona antidiurética que va a llevar a una concentración aumentada del sodio en la orina, a pesar de que la tasa de excreción pueda estar baja. Por eso se utiliza la fracción de excreción de sodio, la cual no se ve afectada por los cambios en la producción de orina, porque el volumen de orina no está contemplado. Aquí tenemos la fórmula, que es la concentración urinaria de sodio por la creatinina sérica entre la concentración de sodio sérica por la creatinina en orina, por 100. En una lesión prerrenal vamos a tener un FeNA menor de 1% y en la necrosis tubular aguda vamos a tener un FeNA mayor de 2%. Las limitaciones de es que puede estar por debajo de 1% cuando la necrosis tubular aguda se superpone a una enfermedad prerrenal. También el FeNA puede estar por debajo de 1%, que esté por debajo de 1% no es exclusivo de la prerrenal, porque puede ocurrir también en otras injurias renales agudas que estén asociadas a una tasa de filtrado glomerular baja. Y los pacientes con injuria renal aguda a menudo son tratados con diuréticos, que si estos son efectivos pueden elevar el FeNA, incluso en pacientes que tengan una lesión prerrenal. También en la enfermedad prerrenal se pueden observar valores similares a los de la necrosis tubular aguda y por lo mismo limita mucho su uso. La relación nitrógeno ureico en sangre, creatinina sérica. A nivel prerrenal hablamos de una relación mayor de 20:1. Esto también se puede ver aumentado en hemorragias gastrointestinales, en pérdida de masa muscular. Ya en la necrosis tubular aguda hablamos de una relación de 10:15:1. La osmolalidad urinaria
a nivel de lesión prerrenal, usualmente tiende a ser mayor de 500 miliosmoles por kilogramo, y en la necrosis tubular aguda, menor de 400 miliosmoles por kilogramo. Entonces, dentro de los nuevos marcadores, vamos a hablar del N-gal, que se encuentra como marcador de función glomerular tubular y daño tubular también. Vamos a hablar de la interleuquina 18, de KIM-1, de la cistatina C, que también como marcador de función glomerular y tubular, el LFABP, vamos a ver todas esas siglas más adelante, la netrina 1 también, el RBP. Entonces, iniciando con la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilo, el N-gal. Esta es una proteína que se expresa a muy bajas concentraciones en diferentes tejidos, incluyendo el riñón, pulmón y tracto gastrointestinal. El N-gas circulante se filtra libremente en el glomérulo y se reabsorbe completamente en el túbulo proximal. El N-gal urinario tiene su origen en la producción local en los túbulos distales y colectores, aunque esta excreción se puede ver también aumentada cuando tengo excreción aumentada de albúmina. Esto se ha visto en modelos animales con nefropatía diabética, cuando se excede la capacidad de transporte de los túbulos proximales. En condiciones normales se ven bajos niveles de N-gal en sangre y en orina. Cuando tengo una agresión, ya sea isquémica o tóxica de las células epiteliales del túbulo renal, se va a inducir de manera precoz el aumento de esta. Se habla de más de 24 horas que el incremento de la creatinina. Aquí tenemos un esquema donde vemos un riñón normal, aquí un riñón sometido a injuria y riesgo, aquí un aumento del N-gal, luego viene el daño y la disminución de la tasa y el aumento de la creatinina. Aquí vemos esta ventana que nos da el N-gal para nosotros poder trabajar con el paciente precozmente con relación a la creatinina. Aquí tenemos que el N-gal filtrado, este es producido por los neutrófilos y se expresa en grado limitado en el hígado, bazo y también en el riñón. A este se le han atribuido varias funciones, como es inhibir el crecimiento bacteriano y también eliminar el hierro, como lo vemos aquí, e inducir el crecimiento de las células epiteliales. Hay una pequeña cantidad, como habíamos dicho, que es filtrada, se reabsorbe en el túbulo proximal a través de este receptor que vemos aquí, que es la megalina. Cuando hay una elevación, cuando hay un daño, perdón, este se eleva y se va a liberar en la orina y también en el plasma. Hay estudios en pacientes sometidos a cirugía con bypass cardiopulmonar en niños y adultos que han encontrado el N-gal como un marcador precoz de la injuria renal aguda. Dicho incremento, tanto en plasma como en orina, ocurre de 2 a 6 horas tras la intervención, manteniéndose elevado al menos 48 horas. Aquí lo podemos ver en la gráfica. Este es el aumento en el tiempo. Aquí ven en el eje de la X, tenemos las horas. Vemos cómo alcanza su pico máximo aproximadamente 4 a 6 horas y llegando hasta las 48 horas. La concentración alcanzada a las 2 horas se correlaciona con los días de estancia hospitalaria y con la severidad del cuadro. Aquí también tenemos una gráfica donde se ve el aumento de la creatinina en el tiempo. Y vemos cómo llega a su pico máximo a las 48 horas, que es ya cuando mi N-gal empieza a disminuir. Hay estudios multicéntricos en el trasplante renal que encuentran que el N-gal en orina el día de la intervención es un factor pronóstico del retraso funcional del órgano trasplantado, entendiéndose este retraso como la necesidad de diálisis a lo largo de la primera semana tras el trasplante. Hay estudios en pacientes sépticos ingresados en UCI que estos no arrojan muchos resultados concluyentes sobre la capacidad diagnóstica del mismo. Esto quizás se deba al proceso fisiopatológico de la sepsis en el daño renal, que es multifactorial e intervienen muchos mediadores inflamatorios y citoquinas.
Dentro de sus limitaciones, en el caso del plasmático, es que deriva de expresión de múltiples tejidos, como habíamos dicho, hígado, bazo, el mismo riñón, y en neutrófilos, y pueden condicionar a falsos positivos en trastornos renales crónicos, hipertensión y procesos infecciosos e inflamatorios. No obstante, el aumento del N-gal plasmático en estas situaciones es mucho menor que el que se encuentra en la injuria renal aguda intrínseca. Ya en el caso del urinario, este también se puede elevar en nefropatías autoinmunes, trastornos renales crónicos y en procesos infecciosos urinarios. Aquí también tenemos un esquema de todos los cánceres que aumentan el N-gal. La interleuquina 18. Esta es una citoquina proinflamatoria que procede de las células epiteliales tubulares proximales. Es un potente mediador inducido en el proceso isquémico renal agudo y lo convierte en un biomarcador candidato para la detección precoz de la injuria renal aguda. Aquí tenemos la interleuquina 18. Este es producido por células inmunes y por células epiteliales activas. Lo que va a pasar es que va a haber una activación de este receptor, que es el receptor 4 tipo TOL. Esto va a activar el inflasoma y la procaspasa va a pasar a caspasa 1. Esto a su vez va a llevar a que la prointerleuquina 18 se active y se genere la interleuquina 18 activa. Este tiene propiedades proinflamatorias y podría tener propiedades homeostáticas. Su cuantificación en orina no se ve afectada por procesos infecciosos urinarios, trastornos renales crónicos, síndrome nefrótico o azoemia prerrenal, como habíamos dicho en el caso del N-gal sérico. Pero al ser una citoquina proinflamatoria con un importante rol en la sepsis y en procesos inflamatorios y autoinmunes, su aplicación se puede ver limitada en estos casos porque queda comprometida tanto su sensibilidad como su especificidad. Se ha descrito su eficacia como biomarcador precoz en determinados procesos patológicos. En pacientes pediátricos donde han sido sometidos a bypass cardiopulmonar, los niveles de la misma se eleva aproximadamente a las 6 horas, alcanzando un pico a las 12 horas tras la intervención, muy parecido al N-gal. Y este persiste más elevado después que ya el N-gal se normaliza. También se ha visto su utilidad en UCI pediátrica como biomarcador precoz, produciéndose su elevación 48 horas antes que el pico de la creatinina. Y ya en el trasplante renal, de forma similar al N-gal, es un factor pronóstico de la recuperación funcional del órgano trasplantado. La molécula de lesión renal 1 o KIM1, esta es una glicoproteína de transmembrana, como podemos ver aquí, con su dominio extracelular, transmembrana e intracelular. Se expresa selectivamente ante una agresión isquémica o nefrotóxica, ya sea aguda o crónica, de las células tubulares proximales, donde facilita la regeneración tubular. Se cuantifica exclusivamente en orina, igual que en la interleuquina 18, donde su concentración está fuertemente relacionada con su expresión tubular. Como habíamos dicho, este se expresa en los túbulos proximales y se cree que promueve el aclaramiento de células apoptóticas y necróticas, como estas que vemos aquí. El KIM1 son estos dibujitos verdes que vemos aquí, esos palitos. Cuando hay una lesión, este se eleva y se elimina en la orina. También se cree que activa células inmunitarias en respuesta a dicha inflamación. Aquí tenemos una tinción histoquímica para KIM1. Esta es una sesión de riñón de un gato. Se cree que es un episodio de hipoperfusión. Aquí en la A podemos ver una tinción variable de los túbulos. No sé si en sus pantallas se puede ver, se puede evidenciar en la luz, que no se ve totalmente homogéneo. Ya aquí en la B también observamos un cambio de coloración en las células tubulares,
Lo vemos mejor aquí ya en la imagen C. Vemos estas células más claritas y estas ya un poquito más con más color. Estas células epiteliales tubulares de aquí, las más claras, son las células que son negativas para KIM1. Vemos cómo conservan el borde en cepillo, hablándonos de que estamos en el túbulo proximal. Y las células positivas, que son estas, son células que tienen un borde en cepillo indistinto, que no se puede diferenciar cuando comparamos una con otra, y su núcleo va a ser más pignótico, como podemos ver aquí las cabezas de flecha. Este tiene valor como factor pronóstico independiente de función renal. Su papel en la monitorización del tratamiento está en estudio. Es considerado prometedor en la detección precoz del daño renal, aunque pocos estudios se han hecho en pacientes. En niños sometidos a bypass cardiopulmonar que desarrollan injuria renal aguda 1 o 3 días tras las cirugías, los niveles de KIM ya estaban elevados a las 12 horas. También se han visto niveles urinarios elevados en trastornos renales crónicos, restándole especificidad. La cistatina C es una proteína de bajo peso molecular, se sintetiza en células nucleadas y se filtra libremente por el glomérulo. Se reabsorbe y cataboliza totalmente a nivel del túbulo proximal. Es un buen marcador de función renal porque su producción a nivel celular es constante, también su concentración plasmática es estable, no se une a proteínas plasmáticas, se filtra libremente por el glomérulo y, a diferencia de la creatinina, su concentración plasmática es independiente de la masa muscular, la dieta y la edad. Claro, lo de la edad, en edad avanzada, recordar que su concentración va a ser más elevada debido al descenso natural que hay en la tasa de filtrado glomerular. Hay ciertos factores que van a condicionar su resultado, como es el consumo de cigarrillos, la disfunción tiroidea, tratamientos con inmunosupresores y procesos tumorales e inflamatorios. Actualmente se está evaluando en el diagnóstico precoz de la injuria renal aguda. Los resultados obtenidos en plasma son mejores que los de orina, probablemente por el aumento de la cistatina C que se observa cuando disminuye la perfusión renal, como habíamos comentado. A modo de resumen, de los marcadores que hemos visto, tenemos el N-gal y la cistatina C, que las muestras pueden ser tanto en plasma como en orina, y la interleuquina 18 y KIM1 en orina. Su lugar de expresión N-gal, interleuquina 1 y KIM1, interleuquina 18 y KIM1, los túbulos proximales, la cistatina C en las células nucleadas, y la interleuquina 18 también se puede ver en fibroblastos, células dendríticas, intestinal y corteza adrenal. Estos han sido evaluados en diferentes estudios clínicos, todos prácticamente en la cirugía de bypass cardiopulmonar, en UCI y en la nefropatía por contraste. Aparte de eso, el N-gal ha sido evaluado en trasplante hepático, la interleuquina 18 y KIM1 en necrosis tubular aguda y la cistatina C en fiebre hemorrágica. Modo de resumen, la cistatina C en suero y la interleuquina 18 y el N-gal urinario son los de mejor rendimiento para el diagnóstico precoz de la injuria renal aguda. La interleuquina 18 y KIM1, recordando que esos son los dos urinarios, lo son como predictores de mortalidad tras la instauración de la injuria renal aguda. La proteína de unión a ácido graso, estas son pequeñas proteínas citoplasmáticas de 14 kilodaltos que se expresan en todos los tejidos y se unen a ácidos grasos que luego van a ser transportados hacia la mitocondria para procesos de beta oxidación. Aquí la tenemos. Esta es aquí la marroncita, la bolita marroncita. Ella se va a unir a la albúmina, que es la verde, y se va a absorber en el túbulo proximal en unión a la misma. El LFABP filtrado va a ser captado en el túbulo proximal y va a actuar como una proteína transportadora, como vemos aquí de los ácidos grasos, llevarlo a la mitocondria y a los lisosomas para la beta oxidación.
Cuando hay un estrés, este se une a radicales libres de oxígeno, que son estas figuras que tenemos aquí, y va a ser liberado en la orina. La producción sistémica de estos es reabsorbida en el túbulo proximal. Cuando tengo una agresión, la respuesta va a ser un aumento intenso en el túbulo proximal y en el distal, el que es cardíaco, en el proximal, el hepático. Posteriormente se libera la orina. En la sepsis y la nefrotoxicidad por fármacos aumentan los niveles urinarios del LFABP en modelos animales. La netrina 1, esta es una laminina de 75 kilodaltos que inicialmente estaba relacionada con el proceso de migración neuronal y que en condiciones basales se expresa mínimamente en el epitelio del túbulo proximal. Normalmente es indetectable en la orina. En diversos modelos animales ha demostrado un aumento de su expresión en el túbulo proximal. Se habla que desde la primera hora posterior a la lesión y luego es liberado a la orina. Se ha postulado que tendría un papel protector en la injuria renal aguda, ya que su deficiencia aumenta el grado de lesión histológica. Podría ayudar en el diagnóstico diferencial de la injuria renal aguda asociada a infecciones, la cual va a representar la causa más prevalente de insuficiencia renal en pacientes con cirrosis. La falta de estudios en cohortes más largas y heterogéneas de pacientes probablemente condiciona su uso en el diagnóstico diferencial de la insuficiencia renal en la cirrosis. La proteína unida al retinol 4, esta es una molécula de la familia de las lipocalinas, transporta la vitamina A o retinol en el suero. Este se sintetiza principalmente, como vemos aquí, en los hepatocitos y en los adipocitos. Este complejo de la proteína unida al retinol y el retinol también se va a unir a la transtiretina, que es esta de aquí, y cuando se unen forman un complejo que alarga la vida media de esta proteína porque evita que se filtre a través del riñón. El extremo C de la proteína unida a retinol no se une a la transtiretina y normalmente se excreta en la orina, pero se acumula en el suero cuando tengo una insuficiencia renal. Entonces, la recaptación de glomerular de esta proteína unida al retinol va a estar mediada, igual que el N-gal, al receptor endocítico megalina, que está en el túbulo proximal. Aquí tenemos la metaloproteinasa inhibitoria de tejido 2 y la proteína unida al factor de crecimiento parecido a la insulina 7. Estos sirven como marcadores de injuria renal aguda en situaciones de enfermedad crítica. Fueron descubiertos en una cohorte de 522 pacientes. Estos pacientes tenían una IRA secundaria a sepsis, shock, cirugía mayor y traumatismos. Son mejores predictores de desarrollar IRA en estadio 2 o 3 de la CADIO. Aquí mi bibliografía. Muchas gracias.